Y bueno, hoy tenemos, vamos a trabajar sobre 2 capítulos. Eh, yo voy a dejar la palabra a las artistas porque creo que esta es la oportunidad de conversar con ellas y sobre todo de algo que a mí me interesa mucho, que es, bueno, cuando uno produce un eco en la imagen, desde la palabra, desde la interpretación, es decir, hace que la imagen estalle, como decía Strindberg, ¿no? En los estallidos que se producen con la imagen impresa, con la multiplicación de las imágenes, y de los sentidos, que es lo que hace quien trabaja con las obras e interpreta. De alguna manera, cuando uno interpreta, descalza la imagen de aquel sentido desde el cual el artista la concibió. Y eso genera acuerdos, sorpresas y desacuerdos, incomodidades también, ¿no? Entonces, si bien yo concibo que una vez que una obra de arte entra en el público, le pertenece ya al público también, además del artista, Hola, me Sam. interesa ver, bueno, qué fricciones se producen, o qué acuerdos, o qué diálogos, ¿no? Entonces creo que estar hoy con varias artistas, que son Yoiri Miraya, que en verdad Yoiri estuvo en el primer capítulo, pero no pudo en ese momento participar. El primer capítulo, Políticas del Cuerpo, ¿no? Que propone pensar cómo se vincula el cuerpo con el espacio como una política de conocimiento, ¿no? El cuerpo en la escena pública, el cuerpo explorando el espacio. Estuvimos con Silvia Rivas, estuvimos ¿con quién estuvimos más en la primera reunión? Bueno, Dalila no estuvo, pero Ananké Asef, que está en el segundo capítulo, estuvo Milagros de la Torre. Bueno, entonces hoy estamos con Yoiri, que tiene en la exposición este video Satisfecha. Y están también Aline Mota. Para mí también es una satisfacción destacar la flexibilidad, porque verdaderamente trabajé con una galería como si estuviera trabajando con un museo, digamos, es como si hubiera partido de la colección de ese museo-galería, si se quiere, y conocimientos o intereses que estaban por afuera, artistas que invitamos, como Joy, como Aline, que no necesariamente están en el staff o vinculadas a la galería, y que es una forma también de presentar al público de Buenos Aires artistas que sería muy difícil ver en Buenos Aires, como un artista de República Dominicana o Aline Mota, un artista de Brasil. Y está, bueno, Juan Travnik, Nicola Costantino, Vivian Galván, que están en estos 2 capítulos, ¿no? Afectos, donde está también Adriana Lestido, está Ananké Asef también, que estuvo en la reunión anterior, donde, bueno, la fotografía, las imágenes, activan esa zona afectiva, que es una zona de interrogaciones y una zona también de interrogaciones sobre los estereotipos afincados socialmente, sobre las experiencias de mujeres que están fuera de la normalidad, si se quiere, mujeres presas, madres presas, ¿no? La obra de Travnik interrogando también esta tensión, o eso es lo que a mí me resultó convocante, ¿no? En relación con el tema de la exposición, esa tensión, fricción, ese estar entre las divisiones heteronormativas, ¿no? De las sexualidades, esa vibración de los cuerpos que están en una experiencia de definición de los afectos, de las sensualidades. Y Nicola, que tiene este autorretrato, que bueno, ahora hablaremos más, pero para mí también es una latencia, un estar entre la pose, que es la cita, y bueno, y el abandono de esa pose, ¿no? Y la apertura a una afectividad que se traduce en esa imagen. Ananké, que teníamos un autorretrato vaciado, ¿no? En forma escultórica. En el capítulo anterior está de nuevo en este capítulo con un video. A mí me interesa mucho
un teórico que publicó en los años 60 un libro sobre la multitud y la masa, sobre todo sobre la masa, ¿no? Y esta forma de inscripción que en este video es tan poderosa, ¿no? Donde ella está seria, después riendo, pero la gente pasa de largo, ¿no? Esta extraña colisión entre los muchos juntos, que es la masa, y la persona sola, ¿no? En esa multitud. Y bueno, con Vivian Galván también me interesó mucho, en un sentido vinculándolo con Travnik, ¿no? Esa interrogación de las sexualidades heteronormativas en una fricción de los cuerpos, en un video donde hay una mutación, una interrelación entre los cuerpos, ¿no? Pienso que en el mismo sentido de Aline, que estaría en el capítulo 4, memorias que son presentes, estas memorias que se vinculan tanto con el sentido etimológico de la palabra recuerdo. Recuerdo es volver al corazón, ¿no? Cordis es corazón, es decir, volver a pasar por los afectos. Y la memoria y el recuerdo es volver a imágenes del pasado para interrogarlas desde el presente. En ese sentido, bueno, la obra de Aline y también de Cristina Piffer, ¿no? Con este interrogar un archivo que está tan vinculado al proceso de constitución de la República, entre comillas, de constitución del Estado-Nación, que se hace sobre la base de una eliminación, de una readministración de los cuerpos indígenas, ¿no? Recolocados en sistemas de trabajo que dividen las relaciones afectivas, en muchos casos entre los núcleos familiares, es decir, en esta readministración de esas vidas se desarman formas de colectividad, de afecto. Estoy leyendo este libro de Donna Haraway, el patriarcado del osito Teddy, ¿no? Que tiene que ver con la constitución de la sala africana del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, y bueno, donde ahí tenemos también esa presencia, ¿no? De un taxidermista conduciendo las masacres en África de elefantes y gorilas que están hoy en día en este museo, ¿no? Y hay una relación, ¿no? Cronológica entre ese archivo fotográfico que se interroga y la constitución de los museos de antropología, de los museos de ciencias naturales. No podemos olvidar que el reparto de África, que sucede en la Conferencia de Berlín a fines del siglo XIX, fue también el punto de partida de los enormes repositorios arqueológicos y etnográficos de los museos de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Europa en general, de Bélgica. Entonces, esa lectura de los museos, esa lectura de los archivos, es una forma extraordinariamente incisiva y crítica de preguntarnos, bueno, ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿Cómo estamos en este momento en el que el coronavirus entró por un grupo social y está haciendo estragos en otros grupos, ¿no? Que son poblaciones indígenas trasplantadas, migrantes, viviendo en condiciones extremas. Entonces son preguntas sobre el pasado y son preguntas sobre este presente, ¿no? Aparece ahí también un poco desviada quizás la obra de Elba Byron, con este retrato que hace Marcos López, muy bonita la cita de las palabras de Marcos, describiendo el momento en el que sacó esa foto y reconstruyendo esa tríada en la que trabajaba él con Elba, con Liliana Maresca, ¿no? Entonces un retrato en el cual él mismo cita las formas de la fotografía, si se quiere, de retrato, de familia, de los años 40, 50, ¿no? El retrato en blanco y negro coloreado, y también ese marco, ¿no? Como de cartapesta hecho por Elba, que refiere a esa sensibilidad de los años 90, ¿no? De esa, si se quiere, exuberancia, artificialidad. La cita a los 90, pienso que, bueno, así como con Liliana Maresca volvimos a esa
exposición y performance en lo que hoy es la reserva ecológica, ¿no? Donde los políticos, las políticas de los años 90 aparecían interrogadas en tiempo presente, porque ella hace esa obra sobre el tiempo presente. Nosotros hoy lo abordamos desde un presente hacia un pasado, ¿no? Es decir, qué sucedió en los años 90, en años del experimento neoliberal que no terminó muy bien y que podemos interrogar desde el más reciente experimento neoliberal sin tener ninguna propuesta definitiva, sino plantear las preguntas, ¿no?, sobre las consecuencias de esos proyectos. Estas estéticas, ¿no?, de lo decorativo, de la artificialidad, remiten también a mucho de lo que pasó en los años 90, ¿no?, cuando el libre mercado se instaló. Pienso que la obra de León Ferrari más radical y graciosa, si se quiere, ¿no?, donde usaba las cocinitas, los pajaritos de colores, pienso que esa obra no se hubiese podido hacer sin la cantidad de merchandise que venía de China, ¿no? Es decir, él mandaba a las nietas a comprar al Once, todas esos brillos y colores, una paleta distinta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido está convocada la obra de Elba, con toda la arbitrariedad que uno tiene también cuando piensa sobre el presente y busca friccionar sentidos, ¿no? Entonces, bueno, nos quedó del capítulo 1, Joyri. En el primer capítulo tengo la obra Satisfecha, que es un registro de un performance que hice para video originalmente, aunque luego lo reperformé en vivo en el Museo de Arte Moderno en República Dominicana en el 2013. Y en la pieza es un video performance que hice cuando recién me había mudado a Estados Unidos de República Dominicana para estudiar arte. Y bueno, no recién, realmente me estaba casi graduando, pero fue en esos primeros años, donde todavía no hacía la obra que hago ahora, que tiene más que ver con esas percepciones desde el extranjero hacia el cuerpo negro y de color, y las proyecciones objetivantes hacia el cuerpo femenino y eso. En ese entonces todavía estaba haciendo obras que eran más una exploración interna y personal, y como una exploración de la historia de mi familia y del espacio doméstico, no tanto esa interacción hacia el exterior o hacia el mundo exterior, pero otras personas, sino más como conmigo y mi memoria familiar y el espacio doméstico. Y es parte de un conjunto de obras que hice en ese momento, que eran también video performance, y también donde el cuerpo tenía, lo puedo bajar un poquito y darle a play. Donde el cuerpo tenía gran presencia, ya sea mi cuerpo o el cuerpo de mi compañero. Habían obras que tenían que ver con el cuerpo femenino, negro, en el espacio doméstico en sí, o el cuerpo femenino vis a vis el cuerpo masculino. Pero en esta obra, lo que hago es que en ese momento también hacía unas esculturas blandas de tela rellena de algodón, en las cuales activaba de diferentes formas con mi cuerpo, en escultura y en performance para video. Y las ponía en mi cuerpo, y tenían que ver con esta idea de proyección social hacia el cuerpo femenino. Y esta idea de roles de género y roles sociales. Entonces, esta fue una pieza dentro de esa serie en la cual uso estas formas y las las sumerjo en café y luego en azúcar, y me las voy poniendo en la boca. Y era una reflexión sobre la idea de resignación
o la idea de cómo acomodarse al rol que te toca, pero al mismo tiempo una exploración de posiciones de poder en la cual yo misma estoy haciéndome ese proceso, no es algo como externo. Entonces era como ese diálogo entre estas proyecciones y como demandas sociales de roles versus mi complicidad en la misma haciéndome esto a mí. Y también la sustancia de café y de azúcar para mí eran muy importantes porque son sustancias que se relacionan a la historia colonial de la República Dominicana y del continente americano. Y, um, y también porque son sustancias que tienen que ver con, vamos a decir, labor y desempeño, son cosas como que te despiertan, que te dan energía, um, y que están ligadas a la labor en ese sentido. Y también era como una metáfora dentro del video que era como un llamado de atención, como un wake-up call a esta situación de resignación y de eh, como complicidad en un sistema patriarcal. Y luego la obra se expuso en la Bienal Nacional de República Dominicana, en lo que fue mi primera exhibición, vamos a decir, pública allá, y causó mucho revuelo porque me dieron el gran premio de esa Bienal, y yo tenía 23 años, y el mundo de las artes visuales dominicanas está un poco dividido entre artes contemporáneos y artes no contemporáneos. Y el arte no contemporáneo que ellos mismos se sacan, ¿no? de ese espacio. Defiende el espacio de la pintura y el dibujo y la escultura y las artes tradicionales. Y tienden a ser hombres, no son todos hombres, pero tienen una presencia bien varonil ese sector. Entonces ese sector atacó la decisión de darme a mí el Gran Premio de la Bienal porque históricamente era el Gran Premio de la Bienal. Y, y no solamente porque yo era joven, tenía 23 años, sino porque era un performance, era una mujer y como que salieron a relucir muchas, eh, bueno, diferencias. Sí, igual al mismo tiempo hubo mucho apoyo del lado contemporáneo y como que sirvió para una revisión incluso de lo que era la Bienal y del tipo de premios y de obras que premiaban. Pero también me sorprendió mucho de que incluso dentro de los artistas de performance habían reclamos de que el performance no era un performance en vivo, porque yo lo hice en vivo en el momento de la apertura, pero lo que se exhibía durante el resto de la exhibición fue el registro, el video que ven aquí en la página web. Y, y también habían como que diferencias en cuanto a que si el registro estuvo pregrabado y como que una pureza de performance documentation que también me resultaron como, bueno, no sé, extrañas, pero eh, bueno, creo, no sé si hablé mucho ya, pero... Te agradezco mucho, Jory. Bueno, quería, para ser ordenados, pasar al capítulo 2, donde trabajamos sobre afectos, ¿no? Las fotografías de Adriana Lestido, bueno, de Ananké, que estuvo en la reunión anterior con nosotros, y está Juan Travnik. Y como yo creo que en esta discusión sobre el feminismo hay artistas que están varones, que están llevando adelante una política feminista, ahora Juan me mata, pero como curadora, yo leo, interpreto obras como feministas, más allá de que el artista las haya realizado o no desde ese lugar, ¿no? Creo que pienso, bueno, la obra de Chacho y Giannone, bueno, que ellos se autorrepresentan como artistas feministas, y bueno, y acá Juan está en un capítulo sobre afectos y sobre sexualidades en términos de readministración política de identidades también, ¿no? Bueno, aquí está la obra emblemática
Adriana Lestido, ¿no? De las Madres de Plaza de Mayo. Me referí ya un poco a Nanqué, que estuvimos en la reunión anterior, entonces ahora contanos, Juan, ¿cómo te sentiste en el corset curatorial? Realmente no me sentí encorsetado porque parecería ser unas palabras de ocasión, pero son realmente lo que siento. Me parece que el feminismo y esta última ola de feminismo, de a la que también caracterizaste recién, hace unos minutos, es para mí el acontecimiento antes de la pandemia más importante de los últimos años en el mundo, sin ninguna duda en el panorama sociopolítico de nuestro país, y me enorgullece estar presente con mi trabajo en una curaduría que tiene esa óptica, ese sesgo. De modo que, lejos de sentirme encorsetado, me sentí engalanado, ¿no? De estar allí. El trabajo sí, efectivamente, tus palabras y el texto que escribió María Carolina hacen un reflejo muy claro de lo que para mí fueron los intereses que tenía en aquel momento. Este trabajo es de la primera parte de los 80, o sea, yo empecé 80, 81, y las últimas fotos de esta serie deben ser del 84. Claramente, toda esta situación con respecto a los respetos, no solamente hacia las mujeres, sino hacia los negros, hacia los chinos, hacia los blancos, y todos los respetos que tenían que ver o que tienen que ver con discriminaciones estaban inmersos en nuestra cultura en otro lugar. Mi interés al trabajar sobre los retratos de adolescentes era de alguna manera acercarme con mis ideas sobre el tema del retrato a lo que de alguna manera eran para mí características de esa edad, ¿no? Indefiniciones en el reconocimiento de la sexualidad, el descubrimiento del cuerpo, algunas actitudes de algún modo te diría avasallantes, ¿no es cierto? Sobre todo de los varones. En la adolescencia parece que nos llevamos todo el mundo por delante hasta que encontramos siempre alguna pared que nos hace volver a la realidad y darnos cuenta de que no todo es tan directo y fácil. No interesaba para mí en ese momento hacer una exploración sobre cuestiones de diferencias sociales ni de clases, que también las podría haber hecho, sino que más que nada me interesaba con los personajes que llegaban a mi estudio o a mi conocer, y a través de ese conocer a invitarlos a mi invitación hacia el estudio. Disculpen, el idioma inclusivo todavía no me sale, me cuesta mucho, estoy intentando. Esos modelos que invitaba, de alguna manera eran de distintas clases sociales. Clase media, algunos chicos que vendían bolsitas y pasaban timbreando por la calle y tocaban al estudio, un cadete que venía al estudio, amigos de mis hijos, amigos de mis hijos. No sé, el espectro era muy variado, ¿no? Y siempre el interés era acercarme hacia ellos y buscar estas características que para mí, de algún modo, encontraba como representativas de la adolescencia, una edad increíblemente vital, llena de contradicciones, ¿no? Una edad de nacimientos y duelos a la vez, una edad de florecimientos y otoñeces al mismo tiempo. Y eso fue lo que de alguna manera me motivó a trabajar en esa serie. Es probablemente la primera serie que tuvo en mi trabajo una repercusión mayor, ¿no? Yo hacia principios de los 80 di un cambio importante en mi trabajo y de una fotografía que era mucho más callejera, instantánea, vinculada con el humanismo francés y con los trabajos de, no sé, de Cartier-Bresson, de Charbonnier,
de algunos americanos que empezaba a conocer, norteamericanos, ¿no? Pero que todavía no tenía en vista, o muy, muy incorporados, de algunos argentinos, pero bueno, el cambio fundamental en los 80 fue, por un lado, mi amistad con Oscar Pintor y mi contacto con Humberto Rivas, que me abrieron la cabeza para pensar de otra manera. Y a partir de ahí empecé a hacer otro tipo de fotografías y esta serie de retratos, que fue mi primer ensayo sobre este género, con este género, y mi primer trabajo hecho fuera de la calle, hecho en estudio, de alguna manera, bueno, fueron un cambio importante. ¿Te parece que pasemos a un diálogo con la obra de Vivian Galván, que creo que hay un buen diálogo, ¿no? O sea, no sé si se conocen, son series hechas en momentos diferentes. ¿Cómo estás, Vivian? Sí, la verdad que, bueno, también te agradezco el haber seleccionado esta obra, que es un poco una obra de 10 años atrás, que me sirvió a mí hacer como una revisión sobre ella, ¿no? Y sentir que la génesis de muchos de los proyectos actuales está ahí, ¿no? En esta obra. Cuando vos la otra vez hablabas de trabajar en la jurisprudencia propia, ¿no? Yo pensaba que toda mi obra, desde esta hasta los 450 retratos que hice en la última performance fotográfica, siempre fue trabajando en la jurisprudencia de otros, ¿no? De otros. Y nada, todo lo que eso implica, y en esta obra en particular, ¿no? Trabajando con aspectos de género. Y nada, esta dialéctica, pero de ideas como de ideas no binarias, ¿no? Que están puestas acá en escena. Yo siento, cuando estábamos hablando un poco, que en algún punto lateral siempre transité en algún punto estas minorías, ¿no? Que a mí me parece que todos los aspectos de decir o de discriminar son mucho más amplios que se llevan a todos los planos, ¿no? Y nada, está puesto un poco acá esta idea de no clasificar, de que una cosa, también en el video se refleja eso, como que una idea demasiado fuerte puede morderse con otra que le opone, y me parece que eso es algo que a veces tenemos que tener, no sé, lo reflexiono de esa obra y lo reflexiono todo el tiempo, en esto que estábamos hablando también, de eliminar lo opuesto, ¿no? No sé si en el Xinjiang siempre habla, o François Chen, por ejemplo, en Vacío y Plenitud, habla de esta cuestión de los opuestos, que para que existan es necesario que exista siempre la idea del vacío, ¿no? Del vacío intermedio, para que puedan existir estos opuestos. Entonces, me parece que hay una dinámica y un equilibrio de opuestos que a veces es peligrosa irse hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Mantener ese equilibrio y esa idea no binaria, en tanto las ideas como en el reflejo de las obras, es importante, ¿no? Y creo que esta obra, como génesis o como primer proyecto, cuando la vuelvo a ver con esta crudeza y realidad que tiene, ¿no? de poner dos cosas ahí en manifiesto, va referenciando al resto de mis proyectos cuando ese género se va desapareciendo, ¿no? Se va fusionando en una única imagen y en una indefinición, ¿no? Ni siquiera ya en una dualidad en el resto de la obra, en el proceso mío fotográfico. Y cómo voy pasando de pequeñas acciones en el soporte, que es algo que siempre está presente en mi obra, desde acá una simple unificación de un blanco y negro sin contrastes, a todo el resto de las acciones con el proceso digital y analógico que yo voy haciendo en esta búsqueda investigativa respecto a los soportes y a los procesos, ¿no? Así que bueno, te agradezco que me hayas encontrado con esta obra, ¿no? Porque me sirvió mucho para reflexionar la obra presente. Yo creo que cada obra que uno va haciendo le da un nuevo sentido a la anterior, y eso me parece increíble y fascinante en el desarrollo de la obra en general, ¿no? Eso me parece increíble. Respecto a otra de las cosas que también hablaste, me gustaba reflexionar con esto de traer obras del pasado al presente, ¿no? Toda la cuestión de la presencia aurática, ¿no? Todo lo que pasa
todo lo que pasa en el momento de que la toma es realizada, y cómo cuando se trae al presente trae como toda esta carga que es tan importante y que a veces también le da ese valor diferencial a la obra vintage, ¿no? A la que siempre fue producida y revelada en el momento que eso ocurre. Se me había quedado bastante pensando respecto a esto que hablabas, ¿no? Como toda esa carga que trae al presente. Bueno, y también el hecho de que existe un registro de verdad, en teoría, ¿no? Porque la fotografía capturó un cuerpo vivo o un objeto vivo que existió, entonces hay un poder de verdad respecto de la existencia. Un retrato pintado siempre es una representación, en cambio la Exacto. fotografía... Es un registro de huella y lo otro es una representación de la imaginación. Y Nicola, con esa toma me parece que, bueno, hay tanta textura emocional en esa imagen, ¿no? Por un lado, en el diálogo con la historia del arte, en el adoptar la pose de, y por el otro lado, ese momento completamente transicional, ¿no? De un cuerpo como cuerpo estatua, pero como cuerpo observando, en su propia interioridad. Contanos sobre este momento, Nicola. Este, es muy especial para mí, porque es como que aparece sin que yo la haya buscado, es un backstage, o sea, es un momento que ni me di cuenta hasta que lo vi después de la sesión de fotografías, que rara vez aparece algo así y cuando aparece, bueno, me parece muy valioso. Porque sobre todo mis producciones son muy pensadas, muy elaboradas o no, pero son muy pensadas y no hay nada como ni casual, ni espontáneo, ni al azar, son todas cosas que están muy construidas. Y esto es totalmente lo contrario, o sea, de hecho casi que ni me enteré de su existencia en el momento que se plasmó. Y un dato que son esos datos muy lindos que aparecen a veces en las obras, que no se saben, pero yo estaba dando la teta a mi hijo, y que tenía unos meses, o sea, de haber tenido 5 o 6 meses, y en ese momento, en ese periodo, habré hecho, no sé, 2 o 3 fotos, pero esta que tiene esas tetas llenas de leche me parece muy especial, muy linda, y que tiene mucho que ver con los afectos. La foto original que yo estaba sacando, digamos, la foto que estaba haciendo era esta cruza entre Botticelli y Rembrandt con las medias reses de Rembrandt. O sea, yo la llamé como referencia a Botticelli y a Bacon, que en realidad Bacon cita a Rembrandt en las dos medias reses atrás, que forman como esta especie de ángel con alas muy pesadas, ¿no? Por toda esa carga que tiene esa carcasa de animal. Son alas como que nunca va a poder levantar vuelo. Y al mismo tiempo contrasta con esa dulzura botticellesca de la Venus naciendo, ¿no? Que es tan angelical, no sé, tan opuesta quizás con esa idea. Y, y para mí tiene esa cosa de ángel, pero es un ángel oscuro, es un ángel así, que, bueno, como ya les expliqué. Y en ese momento me había enamorado de la fotografía, estaba fascinada con el recurso que había descubierto casi por casualidad, porque la verdad que, o sea, yo soy escultora y estuve muchos años haciendo esculturas, pero en ese momento me había quedado sin casa, sin taller, porque estaba construyendo, bueno, no tenía ni dónde vivir, y
y empecé como, bueno, no podía hacer escultura, no tenía cómo hacer obra. Y lo conocí a Gabriel Balanzi, que se embarcó en el mismo proyecto de construcción de donde íbamos a vivir, íbamos a tener los estudios, y así descubrí la fotografía y se me empezaron a ocurrir obras en fotografía que yo digo, un artista cuando no puede hacer lo que siempre hace, yo me sentía realmente, pero impedida, o sea, estaba como era prohibitivo hacer obra porque no tenía ni plata ni taller. Y digo, por algún lado siempre salen las ideas. Y así fue como empecé a hacer fotografía guiada por Gabriel Balanzi y obviamente, bueno, él hacía la fotografía, la toma. Y me animé y fue una producción muy grande en unos años de muchas fotografías. Y esta intertextualidad entre otros artistas y mi obra es también algo que me parece sumamente interesante, porque se suman los intereses y el conocimiento que la gente tiene de esas obras, se van sumando y se van potenciando como de una manera mucho más enriquecedora, ¿no? Cuando se hace este cruce de obras de otros artistas de la historia del arte y en la actualidad. Y es algo que se usa mucho en literatura, en filosofía, pero en las artes plásticas era más extraño, aunque es algo también un recurso que se usa mucho. Y esta especie de serie que venía haciendo yo era también con la intención de hacer como conductas femeninas que tenían que ver con algo muy, muy como ancestral, ¿no? Como muy innegable. La maternidad, el nutrir y también el cuidar, ¿no? O sea, yo creo que la maternidad es algo que define el cuerpo femenino, creo que en primer lugar como una gran diferencia con el hombre, pero además esta actitud de cuidar, de nutrir y de procesar los alimentos, que fueron siempre temas que me interesaron mucho y que siempre estuvieron presentes en mi obra. Y creo que hoy es digamos, yo cuando estalló todo esto de la pandemia y de esta situación que estamos viviendo, en un momento pensé, digo, no será como que interrumpe toda esta fuerza que se venía gestando y venía estallando en el mundo entero, esta revolución, ¿no?, femenina en el mundo entero. Yo pensé como que había que podía interferir. Y después me di cuenta que no, que al contrario, que fue genial porque estábamos como en el primer plano de la discusión de todos los ámbitos, y creo que las mujeres, con esta cosa que decía yo del cuidar, creo que las mujeres vamos a tener mucho protagonismo en esta vuelta a construir una vida nueva, y que seguramente va a ser mucho más cuidadoso y muy bueno, digamos, con respecto a la relación con la naturaleza, con los hijos, con los chicos. O sea, para mí, hoy, o sea, criar una persona de una manera que tenga conciencia de los cambios que tenemos que urgentemente implementar, porque son los chicos los que van a tener la posibilidad de salvar al mundo. Nosotros ya mucho, digamos, no sé qué podemos hacer, pero la posibilidad de educar y de
formar gente que pueda tener otra cabeza, me parece fundamental, y me parece que está en manos, sobre todo, de las mujeres. Bueno, muchas gracias. No sé, podremos después hacer otra reunión sobre las proyecciones utópicas y las críticas hacia el mundo que le dejamos a nuestros hijos, ¿no? Y que somos responsables también. Sí. Y pienso que, bueno, tenemos del capítulo del Memorias, ¿no? Ya hice una introducción sobre cómo había pensado este tema en torno a la memoria, que es un tema que trabajé mucho en relación con derechos humanos, imágenes de la violencia y de la dictadura en América Latina, y están Aline Mota y Cristina Piffer. ¿Cómo estás, Aline? Sí, así que este video que se llama Otros Fundamentos es el tercer video de una trilogía que empezó hace unos años. Este es el último video. Fue una investigación que yo hice sobre mi propia familia, sobre mis raíces. Esta investigación tuvo 4 partes. La primera parte yo llamé de mi padre, y yo viajé con mi padre de Río de Janeiro hasta Minas Gerais. La segunda parte yo llamé mi madre. Mi papá es blanco y mi mamá es negra. Así que la segunda parte yo llamé de mi mamá. Y yo me fui a una área rural en Río de Janeiro, una área de plantation de café. Y la tercera parte yo llamé el otro. Yo me fui a Portugal. Y la última parte yo llamé de origen. Yo me fui a Sierra Leone y unos meses después me fui a Nigeria. Así que este video es el último video. Habla de mis experiencias en Nigeria. Yo estuve ahí en Lagos por 32 días. Fue muy intenso, muy fuerte. Y bueno, este es un video que trata de hablar cuando uno se siente extranjero en Brasil, y se siente extranjero también cuando intenta retornar a algo que tal vez no esté más ahí. Y bueno, es más o menos eso. Sí, yo recuerdo mucho la experiencia de enseñar con un profesor de Nigeria en la Universidad de Austin, donde él encontraba que había zonas culturales en el Brasil que resultaban como anacrónicas en la Nigeria contemporánea. Pienso también, ¿cómo es que se llama esta escritora nigeriana que publicó Chimamanda. Sí, Chimamanda. exacto, americana, ¿no? Que empieza en la Universidad de Princeton, y bueno, otra experiencia de extranjería, ¿no? De cuando uno viene de un lugar y entra en contacto con universos culturales que están en contacto, ¿no? La novela empieza, bueno, con su experiencia en Princeton y en una peluquería en Princeton, ¿no? Donde se produce una especie de comunidad diaspórica con mujeres que, digamos, están vinculadas a la cultura africana, afro-latinoamericana, afroamericana, y con todo un trabajo en torno al pelo, ¿no? Que es un topos tan importante y cultural y lleno de sentido y de significado. Y ella, bueno, básicamente una de las frases fuertes de ese comienzo es que ella descubre que es negra en Estados Unidos, ¿no? Entonces también esa experiencia de la raza, cómo se experimenta en los países, digamos, de estructuras económicas coloniales basadas en la esclavitud, en la migración forzada, y el lugar de origen, digamos, ¿no? Y como ahí no necesariamente hay un diálogo, y hay un diálogo, ¿no? Entonces es muy, muy poderoso también en términos de pensar sobre de dónde venimos. Digo,
son otras las problemáticas, pero cuando yo fui al pueblo del cual vino mi abuelo, digamos, supuestamente iba a mi origen y no había, era una experiencia muy distante, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, lo que pasa es con esta diáspora, ¿no? Es que uno intenta agarrar para resistir, intenta agarrar a una lengua, intenta agarrar a una cultura, pero las cosas cambian, las cosas siguen en Nigeria, ¿no? No es en la Nigeria de 200 años atrás, ¿no? Las cosas cambian. Y cómo uno va a enfrentar estos retos, ¿no? De comunicarse de nuevo. Y mi estrategia fue una comunicación por el agua. Si el agua tiene memoria, si yo puedo invocar el agua, ¿qué podría decirme? Porque en Nigeria esta ciudad se llama Lagos, que es una palabra en portugués, que los portugueses lo dieron. El río, ¿no? Río de Janeiro es el río. Y en Bahía, yo fui en esta ciudad que se llama Cachoeira. ¿Cachoeira es qué en español? Cuando cae la caída. Una caída de agua. Caída de agua, sí, la cachoeira, ¿no? Así son 3 ciudades donde hay el agua y que son nombradas por el agua. Así que, ¿cómo yo podía restablecer esta comunicación? Que es una comunicación que busca una trascendencia, a trascender, a comunicar en el otro nivel. Muy hermoso, muy hermoso. Muchísimas gracias. ¿Cómo vivís vos, digamos, esta situación que tiene tantos ecos y puntos de contacto en el Brasil presente, ¿no? En términos de, bueno, de un movimiento de descolonización, un movimiento antirracial que existe desde siempre, pero que se le pasa como una mano de aceite y se sigue como si nada hasta que hay un nuevo estallido. El racismo no empezó en este momento, es continuo. Sí, nosotros en Brasil siempre vivimos nuestro propio infierno. Sí, es difícil, ¿no? Y uno siempre intenta negar una situación. Se niega una pandemia mundial, se niega que hay racismo. Así que es parte de un continuo, ¿no? Es un continuo histórico, es un continuo económico, porque las personas que están en el poder, las personas que toman las decisiones, son las mismas. Así que son las mismas familias, estamos hablando de las mismas familias que están en poder por 500 años. Yo hice una pesquisa genealógica y es verdad, son las mismas familias, no cambió. Así como uno quiere cambiar. Si uno no cambia la estructura y uno quiere negar porque uno quiere mantener la situación, uno no quiere perder. Así que es difícil, ¿no? Sí, bueno, les recomiendo a los que nos están escuchando que vean la película de Petra Costa, El borde de la democracia, ¿no? No sé si la viste, Aline. Yo vi, es también una experiencia, es su propia experiencia que ella trata de hacer universal y tal vez no sea, pero si uno ve como su propia experiencia, ok, pero tal vez no sea la idea de todos, ¿no? Pero estoy contenta que fue una película que estuvo en todo el mundo, así que uno puede adentrar a una situación. Hay partes que yo no me reconozco ahí, ¿no? Porque hay todo un tono de sorpresa, ¿no? Que está sorprendida, algo está pasando, está sacando gente, otra persona quiere tomar el poder, como si fuera algo nuevo. Y no es nuevo. Son siempre este carrusel, ¿no? Como un continuum, ¿no? Uno ahí está abajo, después está arriba, pero son la misma persona. Sí, sí, sí. Incluso su familia.
Exacto, bueno, ese es quizás la raíz más fuerte de su propia sorpresa, ¿no? Bueno, quiero agregar que yo conocí la obra de Aline a través de una artista que es brasileña, Rosana Paulino, porque ella nombra y bueno, los nombres nos llevan a investigar y nos llevan a descubrir. Así que Cristina Piffer, que es la otra artista que está en este capítulo sobre la memoria y que trae esta memoria, digamos, de lo negado, ¿no? En la Argentina, ¿no? Esta Argentina que siempre se representa. Nosotros también tenemos nuestros mitos, ¿no? Nuestros mitos en la Argentina es que todos llegamos de barcos. Tal cual, sí. Esto oculta una historia de violencias y de exterminios que, bueno, Cristina explora también. Contanos, Cristina. Tengo que mencionar que pertenezco a la generación que atravesó la dictadura, que fue atravesada por la dictadura. Entonces, en todos mis trabajos hay una reflexión acerca de la violencia política, la violencia histórica, la violencia ejercida por el Estado. Y en este caso, presento en esta muestra, presento braseros y desinventario que junto con 300 actas constituyen una serie que denomino Argento. Argento es una serie que trata de interpelar nuestra noción de nación. ¿Qué es argentino? ¿Qué es ser argentino? Somos un país que se piensa blanco, somos un país que dice que descendemos de los barcos, y esas aseveraciones son tremendas. Trabajo con material de archivo, siempre trabajé con citas históricas, en muchas oportunidades esa estrategia me permitió tomar distancia, una distancia prudencial de un pasado reciente conflictivo, pero cuando empecé a trabajar el tema de los pueblos originarios, en el preciso momento en que se consolida el Estado-Nación, esa distancia desapareció, se desvaneció. Lo sucedido con los pueblos originarios ha sido invisibilizado, silenciado, pero el presente da cuenta de ese proceso genocida, ¿no? Da cuenta de ese sustrato. Bueno, y existen archivos que registran prolijamente los procedimientos del Estado, de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas. Debo mencionar que he trabajado, el trabajo de la red de investigadores sobre genocidio y políticas indígenas, coordinadas por Diana Lenton, que en sus investigaciones han orientado mi trabajo y me facilitaron el entendimiento de todo ese pasado. Braseros, trabajo con material del archivo fotográfico del Museo de la Plata, que fue el primer lugar que visité, el primer archivo que visité relacionado con esta temática. Trabajé, lo frecuenté durante mucho tiempo, y hice varios intentos para trabajar con ese material, algunos fallidos. En el caso de Braseros, trabajo con una serie tomada por Lehmann Nietzsche, que es el director de la sección antropológica, y con Carlos Bruch, el fotógrafo del museo. Ellos en 1906 viajaron al ingenio La Esperanza, y allí hacen un registro de los trabajadores del ingenio, que eran indígenas prisioneros, porque la zona estaba militarizada. La serie es muy extensa, la serie de Bruch es muy extensa, pero elegí algunos registros, y otros los evité conscientemente. Bueno, y no puedo dejar de asociar esa serie fotográfica con las imágenes que Víctor Basterra logró sacar de la ESMA, la de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. En este trabajo trabajamos con Gustavo Lowry, con el fotógrafo, varios meses en esta serie.
el colodión húmedo es una técnica artesanal de fines del siglo XIX, muy compleja. Fue una tarea muy dificultosa, pero también muy emocionante, porque cada vez que se revelaba una imagen, se revelaba algo nuevo. La plata con que se revelan las imágenes tiene un registro delicadísimo, ¿no? Y también trabajé en el caso de desinventario, con el catálogo de la sección antropológica, en el que Lehmann-Nietzsche da cuenta de la procedencia de los restos humanos que conforman la colección. Cada anotación del inventario proporciona muchísima información. En muchos casos son indígenas asesinados por las fuerzas represivas. En esta serie serigrafié con grasa sobre papel de algodón los textos de este inventario. Son inscripciones muy sutiles, de lectura trabajosa, porque es un blanco sobre blanco, pero son manchas indelebles, ¿no? En la muestra, el papel es blando, blanco, orgánico, sobre chapa negra, y utilizo un dispositivo museológico con cúpulas de acrílico. Es decir, yo quisiera marcar que hoy en día los indígenas que viven en comunidades en nuestro país constituyen el 3% del total de la población. Es un porcentaje muy pequeño, pero el 56% del total de la población argentina tiene en su ADN un linaje originario. Las poblaciones indígenas no fueron exterminadas, sufrieron un proceso de demarcación identitaria sistemático en los que participó el Estado. De nuevo, agradecer a la gente que nos acompaña, a todos los artistas que nos confían sus obras, al equipo que puso también todo esto en página y hace que sea posible. Creo que habla de una propuesta que está al alcance de todos y que sin duda va a contagiar y da ganas. Acá hay amigos, coleccionistas, gente que nos ha apoyado, que tiene muchas de algunas de estas obras que forman parte de esta exposición. José, te veo, Gustavo, te veo, Sergio, te veo, digo, son quienes han confiado en la galería y confían en estos artistas y que los acompañaron. Hemos vivido momentos muy cercanos con Graciela, con las personas que recién mencioné, digo, creo que la venta, que claramente es de lo que nosotros vivimos y los artistas también, es una consecuencia de un excelente trabajo. De un trabajo sostenido, que me parece clave. Y esto es lo que intentamos hacer, acercar una propuesta bella, profunda, contundente, que contagie, que dé ganas de abrir pensamientos, de reflexionar sobre las realidades que habitamos, y con esta hermosa pregunta que nos hiciste, pensar a qué estado entonces del mundo queremos volver.